Queridos hermanos, un saludo muy especial desde su servidor hermano en Cristo, Andrés Mora Miranda. Hermanos, los invito para que entremos desde ya en la oración y aprovechar todo el tiempo posible la enseñanza para este capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ayúdanos con entendimiento y con sabiduría, con el don de la inteligencia, para comprender todas las cosas que a través de la Sagrada Escritura tú nos quieres revelar. Ayúdanos a discernir, a comprender mejor las palabras sabias, hermosas, que están escondidas en la palabra del Señor y que se quieren revelar cada vez que acudimos a ella. Ayúdanos a entender que no es un libro y que por lo tanto no merece estar llevando polvo en un librero o bien estar guardado ahí sin darle uso, sino al contrario, que es una persona y es la persona de Jesús. Así como Jesús está en la Eucaristía, así también está en la Escritura revelándose ante nuestros ojos en ambos casos. Ayúdanos a amarla más, a venerarla más, a utilizarla más. La palabra de Dios es Jesucristo y Él quiere una vez más tener una buena relación con nosotros y ayudarnos a entender y mejorar nuestra condición de vida humana y de hijos de Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en la primera y segunda parte del tema acerca de la Lectio Divina, no solamente les hice la introducción al respecto de lo que es la Lectio Divina, sino también vimos los fundamentos. Hoy vamos a entrar al tercer paso relacionado a la Lectio Divina. Y es precisamente eso. ¿Cómo están conformados los pasos para realizar una correcta enseñanza de la Biblia? Recordemos que es un método que la Iglesia ha empleado durante mucho tiempo. Entonces también no es de extrañarse que vayan a escuchar o escuchemos términos en latín. Pero también vamos a entender qué significan para no estar un poco perdidos cuando vayamos a realizarlo, o si de repente tenemos un material donde vienen estos términos, no nos vayan a confundir. Algo que sí tienen que tener muy presente, queridos hermanos, es que hay muchas maneras de hacer la Lectio Divina, pero básicamente los pasos para realizarla de la manera más correcta consisten en los siguientes: leerla, meditarla, orar y contemplar con el texto bíblico. Entonces, más que pasos, podemos decir que son etapas. No nos pongamos a pensar tampoco dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿verdad? No es eso. Esa no es la idea. Sino, recordemos que la metodología que usa la Lectio Divina se adapta según las circunstancias, las personas, los grupos. Es un proceso que no es rígido ni tampoco mecánico. Y a la vez, también pueden existir otras formas o modalidades de realizar la Lectio Divina, pero estas son las más conocidas, las más comunes: leer, meditar, orar y contemplar. Y vamos a ello. El primer paso es la lectio. En otras palabras, significa leer. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta que debemos realizarnos. Entonces, lectio es igual a leer. Y la pregunta es, ¿qué dice el texto? Hay que comenzar por leer el texto bíblico con atención y mucho respeto. Leerlo y releerlo, más si no comprenden muy bien de lo que se trata, y observar los personajes y las situaciones y circunstancias que se están desarrollando en el contexto, y que esto nos haga preguntarnos sobre lo que sucedía en ese momento, ¿verdad? El contexto de la situación. Ver un poco la historia del texto, ¿verdad? Su autor, la fecha, la época en que fue redactada, ubicar la fecha de los personajes, su situación. Créame que no es nada complejo ni complicado. Y también es importante en este paso conocer el género literario. Si es una novela, si es un poema, un relato histórico, una carta o es un evangelio. Y el mensaje teológico también es importante descubrirlo en estas líneas. El mensaje teológico, ¿qué experiencia de fe nos transmite? ¿Qué nos dice acerca de Dios, del mundo, de la historia, incluso de nosotros mismos? Y al momento de tomar la escritura, pues debemos de acercarnos al texto bíblico sin prejuicios
y sobre todo con una apertura de mente que nos permita pensar con claridad acerca de lo que nos quiere expresar el autor sagrado. Recuerda entonces, en este paso que se llama lectio o leer, debemos preguntarnos qué es lo que quiere decirnos el texto. Vamos al siguiente, se llama meditatio, que significa meditar. Y nos debemos hacer la siguiente pregunta en esta etapa. ¿Qué nos dice el texto? Desde el sentido meditativo. Recordemos que la meditación consiste en sacarle, ¿verdad? La esencia, como decimos popularmente, rumiar, en este caso el texto bíblico, hasta que descubramos el mensaje que trae para nosotros en ese momento. En este paso, en la meditación, debemos buscar lograr un diálogo entre Dios y lo que nos dice su palabra a nuestras vidas. De esta manera es, hermanos, como el mensaje bíblico cobra vida y se actualiza en nuestra vida misma, aquí en el yo, en el propio, en el momento, y se convierte en un mensaje actual para todos nosotros. La meditación o la meditatio supone un esfuerzo que, tiene que poner en juego nuestras capacidades de concentración, de inteligencia. Y así, en este punto, pues ya no tenemos que ver el contexto de la historia, que lo vimos en el anterior, en el lectio, sino preguntarle al texto, ¿qué nos quiere decir este texto en nuestra situación actual? Muy bien, vamos al tercero. El tercer paso se llama oratio, sin H, no es el nombre, oratio, que significa orar. Y aquí nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? Recordemos que en la lectura y en la meditación de la Biblia nos lleva siempre la oración, por lo menos eso es lo que debe hacer. Con la oración entramos en diálogo con Dios y también le respondemos, ¿verdad? No es una sola dirección en la oración, no, Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. Hasta este momento hemos tratado de escuchar a través de la lectio y la meditatio, hemos tratado de escuchar a Dios que nos había hablado en su palabra. Ahora al escucharlo vamos a dirigirnos a Él con la oración, pues ya lo que hemos escuchado espera una respuesta nuestra. En la oración entra en juego el corazón, los sentimientos, es una respuesta profunda de parte nuestra que se expresa a través de la súplica, de la alabanza, de la acción de gracias, de la petición, del perdón, entre otros. Y por eso es que aquí es donde cabe la pregunta, ¿qué es lo que el texto me hace decir a Dios? Pasamos al cuarto paso. El cuarto paso se llama contemplatio. En otras palabras, contemplación. Y la pregunta en este paso sería, ¿a qué me compromete o nos compromete el texto sagrado? En la contemplación o contemplatio, tratamos de ver con los ojos de Dios el texto y la vida, lo que sucede en nuestro entorno, lo que juzgamos a la luz de Dios. Hermanos, es ir a lo profundo, a Dios mismo, a Jesús, quedarnos con Él. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 a 39. Es un encuentro con Dios que nos debe dejar asombrados, pensando en Él en todo momento, que nos haga ver la vida distinta, la realidad, los acontecimientos, las personas, y ver cuál es la voluntad de Dios en todo lo que nos rodea. Dando un ejemplo, es muy parecido a lo que le sucedía a la Virgen María durante el nacimiento y la niñez de Jesús. O bien, también como le sucedió a San Pablo, después de que él tuviera su encuentro con el resucitado. ¿Se acuerdan? Bueno, en ambas citas bíblicas les dejo el contexto. En Lucas 2, 19-51 y en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Ahí lo van a poder leer. En este paso de la contemplación, lo que se sugiere es que no evadamos la realidad, al contrario, es afrontar la realidad con ojos de fe, es meternos en lo profundo del mundo, de la historia, para descubrir el plan de Dios y que esto nos haga ir hacia un compromiso para hacer presente el plan de Dios en medio de nosotros. Y bueno, se supone también que en este paso, queridos hermanos, debe generarse un compromiso concreto. En el sentido de que lo que nos está diciendo la palabra de Dios, Dios mismo, eso debemos hacerlo en nuestra vida, llevarlo al crecimiento de nuestra vida. Entonces, bueno, rápidamente, el primer paso se llama lectio,
que es igual a leer. Y la pregunta es, ¿qué dice el texto? El segundo paso es meditatio, que significa meditar. Ahí nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? El tercer paso es oratio, que significa orar. Y la pregunta en este paso es, ¿qué me hace decir el texto? Y en el cuarto paso, que se llama contemplatio, significa contemplación, la pregunta clave es, ¿a qué me compromete el texto? De este modo, mis queridos hermanos, llegamos a la parte final de este episodio. Y yo sé que en este punto, con todo lo que hemos ido analizando acerca de la Sagrada Escritura, ustedes en este momento yo sé que sienten más amor hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Sé que más de uno por ahí también ha sacado la Biblia, la ha desempolvado, la ha limpiado. Muchos también le han buscado un estuchecito para mantenerla intacta, bien cuidadita. Otros la están leyendo de nuevo, están tomando los apuntes de estas citas bíblicas y las han ido a buscar. Así que, bueno, estos son frutos de esta enseñanza, de este podcast. Espero que si ha llegado hasta este punto, me regale un me gusta en esta publicación. Y si aún no sigue mi canal en YouTube, pues hágalo. En la página principal, cerca de la fotografía, está el botón suscribirse. Tóquelo una vez, active la campanita para que en el momento en que haya nuevas publicaciones, usted se entere de primera mano. Igualmente, si aún no sigue mis redes sociales, lo invito a que lo haga. Búsqueme en Facebook, Instagram y TikTok y YouTube como Andrés Mora Miranda. En Facebook, Instagram y TikTok, toquen el botón seguir y en YouTube, toquen el botón suscribirse. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos. Ahora, invoquemos a María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Se despide su servidor Andrés Mora Miranda y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bendiciones.